Estemos en oración, hermanos, un minuto. Muy buenas tardes. Querido Padre Celestial, en el nombre precioso del Señor Jesús, venimos delante de ti, Señor. Te rogamos que nos limpies con tu preciosa sangre de todos nuestros pecados, errores, ineficiencias, deficiencias, todo aquello que somos en nosotros mismos, Señor, y que nos revista de tu Santo Hijo, de tu Santo Espíritu, que es la única manera de llegar delante de ti. Padre, en el nombre del Señor Jesús pedimos tu bendita e infinita gracia. Pedimos la competencia del Espíritu Santo. Pedimos que el Señor tenga toda libertad de moverse entre nosotros. El Señor pueda animar a cada uno de los hermanos, fortalecer el hombre interior de cada uno, renovar nuestras fuerzas, renueva la disposición para contigo de cada uno de nosotros, que podamos estar delante de ti en novedad de vida. Cubre nuestra naturalidad, Señor, con el poder de tu Espíritu. Aliméntanos, nútrenos y afírmanos en tu gracia delante de ti. Te lo pedimos, Señor, confiadamente, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a continuar entonces, hermanos, ahora en esta tarde, la porción que estuvimos viendo en esta mañana y que se encontraba en el capítulo 25 del Éxodo. Vamos otra vez a esas páginas. Vamos a llegar al 26. Éxodo capítulo 26. Estuvimos viendo del 25 los primeros 9 versículos e hicimos luego una mención rápida de aquellos utensilios preciosos que están dentro del santuario, como el arca del pacto, arca de la alianza, la mesa de los panes de la proposición, el candelero, que son las cosas que están más adentro. El arca está dentro mismo del Santísimo, y frente al Santísimo está el altar de oro, y en el lugar santo frente a frente está el altar de oro, está frente al velo que separa el santo del Santísimo. Y luego hacia el norte y hacia el sur están la mesa de los panes de la proposición y el candelero. Ustedes seguramente recordarán aquel pasaje de Hechos de los Apóstoles que antes de leer aquí, vamos a mirarlo, dejamos marcadito ahí en donde hemos abierto, en ese capítulo 25 y 26, y vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos dice algo muy interesante que está relacionado con esto. Allí se nos dice lo siguiente, vamos allí, Hechos capítulo 2, leamos los versos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban. Y aquí está 4 cosas
en las cuales la iglesia primitiva desde su fundación fue guiada por el Espíritu Santo a perseverar en estas 4 cosas. Y nosotros hasta hoy tenemos que seguir perseverando en ellas. Y son: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y justamente los muebles que encontramos en la parte más interior, tanto en el Santísimo como en el lugar santo, se corresponden con estas 4 cosas. En el tabernáculo, lo que estaba en el lugar santísimo, ocupando el primer lugar, el lugar más preponderante, era el arca del pacto, o arca de la alianza. Esa palabra pacto o alianza es la misma palabra. Son 2 traducciones de la misma palabra. Y son una figura de Cristo en su divinidad y en su humanidad y en su obra. La divinidad de Cristo está representada en el oro del arca. El arca estaba cubierta de oro por dentro y por fuera, era como una caja rectangular, y por dentro tenía oro y también por fuera, pero entre la parte de adentro y la de afuera era de madera, de acacia. Entonces ahí tenemos 2 elementos que representan las 2 naturalezas de la persona del Hijo de Dios. La persona es una sola, el Hijo de Dios es una persona, pero que desde la eternidad estuvo con la persona del Padre, y por lo tanto la Biblia dice: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea, la divinidad del Hijo está representada por el oro en la parte de adentro del arca, porque la divinidad se representa en la Biblia, en la tipología, por el oro, que es la naturaleza más preciosa de los metales. Entonces, por lo tanto, se representa con la naturaleza divina con el oro. Pero tenía oro por dentro y también oro por fuera. ¿Por qué por dentro? Porque la identidad íntima del Señor Jesús es el Verbo de Dios con el Padre antes de la fundación del mundo. Él no dejó de ser la persona que es cuando se despojó a sí mismo y tomó forma humana y tomó la naturaleza humana. Sin embargo, él seguía siendo la misma persona. Por eso es que a veces hablaba palabras, frases que si no tenemos en cuenta su naturaleza divina, a veces no las entendemos. Él dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Por ejemplo, él como hombre nació después de Abraham. De hecho, cuando Dios le prometió a Abraham una simiente, la principal de las simientes, porque bueno, todos los descendientes de Abraham son simientes de Abraham, pero en Isaac le sería llamada descendencia. O sea, él tuvo hijos por Ismael y por Cetura, ¿no? Tuvo a Ismael de Agar, y de Cetura tuvo muchos hijos también. Pero la descendencia que Dios llamaba era el Mesías, era el Cristo. Y entonces el Señor Jesús es la simiente de Abraham, así como también es hijo de David, ¿verdad? Sin embargo, antes de que Abraham fuese, el Señor dijo: yo soy. O sea, porque Él era el Verbo de Dios que estaba con Dios, el Hijo de Dios, antes de la fundación del mundo, y después se hizo hijo de Abraham, de la línea de Isaac, de Jacob, de Judá, de Isaí, de David. Pero su identidad íntima, el oro de adentro del arca, era la persona divina del Hijo de Dios. Luego Él se hizo hombre y asumió la naturaleza humana.
Y por eso la naturaleza humana en el arca también está representada por la madera. La madera representa la naturaleza humana. Ustedes recuerdan en las palabras de Juan el Bautista, cómo él hablaba y decía que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles, o sea que esos árboles representaban a los seres humanos. El arca se hacía de madera de acacia, representando la naturaleza humana, porque el Hijo de Dios se hizo también el Hijo del hombre. Entonces Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. Es una misma persona, pero que tiene las dos naturalezas, la divina y la humana. Pero ¿por qué también tenía oro por fuera el arca? ¿Por qué no solo por dentro y por qué no quedaba por fuera la madera a la vista? Porque Jesucristo, ustedes recuerdan en San Juan capítulo 17, que él hizo una oración especial: Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, antes que el mundo fuese y antes de la encarnación, él era divino y era el prototipo para el ser humano, pero todavía él no se había encarnado. Entonces, por eso, la persona divina eterna del Hijo con el Padre, la persona divina del Hijo, está representada en el oro interior del arca. Cuando él se hizo hombre, entonces la naturaleza humana que él asumió, nuestra naturaleza, que fuimos hechos a su imagen, está representada en el arca de madera, la parte de la madera. Pero luego, cuando él ascendió, resucitó. Y la gloria que él tenía dentro, ahora la reasumió porque él se había despojado y se hizo semejante a los hombres, como dice la Escritura, que el Verbo se hizo carne, y en Filipenses dice que vino semejante a los hombres, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, porque antes de que la carne se volviera pecaminosa, era la que tenía Adán antes de pecar, pero era carne también, pero todavía no pecaminosa. En el caso de Adán, llegó a estar vendida al poder del pecado solo después que pecó. El Señor Jesús vino también en carne, en una carne semejante a la de Adán, pero el Señor Jesús venció al pecado en la carne y no permitió lo que permitió Adán. Adán permitió que la naturaleza humana quedara vendida al poder del pecado. En cambio, el Señor Jesús no admitió el pecado. ¿Se da cuenta? Él venció al pecado en la carne. Y por eso dice: el pan que yo daré a comer es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pero después que él se encarnó, ya ascendió, resucitó, fue glorificado, y el Padre le concedió lo que él pidió: Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Padre, glorifícame con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero ahora él ya no era solo divino desde la eternidad, sino que también ahora era humano, y no se deshizo de su humanidad, sino que volvió a la gloria, pero con humanidad. Así que ahora la humanidad fue glorificada en él. Él había asumido nuestra humanidad y ahora glorificó nuestra humanidad cuando volvió a la gloria. Entonces ahora el oro está también por fuera. ¿Se da cuenta? Ahora el arca tiene el oro por dentro y tiene el oro por fuera. Luego adentro tiene tres cosas importantes que nos hablan de las funciones de nuestro espíritu. Acuérdense que el lugar del arca es el lugar santísimo del templo. Y nosotros también somos el templo con él. Él, dice el verbo, tabernaculizó. Es la palabra más exacta ahí que dice Juan 1:14, el Evangelio, donde dice que el verbo se hizo carne y habitó, dice la traducción de Reina y Valera. Si tú lo vas al griego y lo ves en el griego, dice que tabernaculizó. Entonces ahí estamos viendo que usa la palabra
tabernaculizar del nombre tabernáculo, es un verbo nuevo, habitar, hacerse tabernáculo, pero lógico que ese tabernáculo también nos incluye a nosotros. ¿Ve? Por eso él habla de extender su tabernáculo y cobijar a otras personas. Entonces ahora el templo también somos nosotros, ¿se da cuenta? Y nosotros también, como el tabernáculo, tenemos lugar santísimo, que es nuestro espíritu humano, tenemos el alma humana, que es el lugar santo, y tenemos el cuerpo, que es el atrio. Amén. Somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo, el templo de Dios, como lo dice Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, las tres partes del tabernáculo, pero eso no es solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Entonces, todo esto nos va mostrando que lo que está en el lugar santísimo, el arca, nos habla de Cristo, de su naturaleza divina y su naturaleza humana, y también Él murió y resucitó y fue glorificado, y encima del arca está el propiciatorio, donde se aspergía la sangre que había sido derramada allá afuera en el atrio, en el altar de bronce que nos representa la cruz de Cristo. Pero Cristo resucitó y ascendió al cielo y entró en el verdadero tabernáculo, en el cielo mismo, y presentó su obra como sumo sacerdote, nos cargó sobre sus hombros, sobre su corazón, como aquellas piedras preciosas donde estaban escritos los nombres de las tribus de su pueblo, tanto en las hombreras, los dos ónices, como en el Urim Tumim, en el pectoral, estaban las piedras de las 12 tribus. Entonces eso quiere decir que el Señor resucitó como hombre y nos introdujo a la presencia del Padre. Y presentó su obra, la sangre que fue derramada allá afuera fue aspergida en el propiciatorio. Y los querubines que antes no nos dejaban entrar, y había una espada encendida a la entrada del jardín porque el hombre había pecado y todavía no había habido el sacrificio. Entonces por eso esa espada se revolvía, así como se revuelve dentro de nosotros nuestra propia conciencia cuando pecamos y queremos venir a hacer teatro delante del Señor, y adentro hay una espada de fuego revolviéndose, hasta que venimos por la sangre. Y en los extremos del propiciatorio, si esta era la cajita del arca, en cada extremo el propiciatorio que cubriera como la tapa del arca donde se aspergía la sangre, tenía en cada extremo un querubín, y los querubines estaban mirando la sangre. Aleluya, gracias a Dios. Dios mismo en la Pascua, cuando instituyó la Pascua para el sacrificio del Cordero, Él dijo: veré la sangre y pasaré de vosotros. Por ninguna otra cosa estaba en la presencia de Dios, sino porque Dios ve la sangre de su Hijo. Su Hijo pagó el precio para que nosotros podamos ser recibidos, porque la justicia de Dios, la santidad de Dios, la gloria de Dios, que fueron profanadas por el pecado, ya fueron satisfechas por la expiación de Cristo. Entonces ese propiciatorio en el arca nos habla ya no solamente de la persona divina humana de Cristo, sino también de la obra de Cristo, porque ese propiciatorio significa, por causa de recibir la sangre, la obra de la cruz, que empezó afuera en el atrio, pero Él resucitó, ascendió, entró en el cielo mismo, y por lo tanto la obra de muerte, resurrección y ascensión del Señor está representada en el propiciatorio, porque la sangre que se derramó en el altar de bronce, que es como Cristo en la cruz, Él resucitó, ascendió y entró. Entonces en el propiciatorio ahora la obra que Él hizo está presentada delante del Padre, y los querubines que antes nos miraban y no nos dejaban entrar, ahora el Padre los obligó a mirar la sangre. Aleluya. Así como Él miró la sangre, veré la sangre y pasaré de vosotros, los querubines ahora tienen que mirar la sangre del Señor. Y ahí
ya no nos matan, ¿verdad? Sino que nos recibe, porque nuestro Padre nos recibe por el camino vivo y abierto. Entonces nos damos cuenta que el arca en el lugar santísimo con el propiciatorio ocupa el lugar central de la casa de Dios y se refiere a lo esencial del Evangelio. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Cristo murió por nosotros, fue sepultado, resucitó, todo conforme a las Escrituras, ¿verdad? Y bueno, la primera palabra del Evangelio, como dice 1 Corintios 15, os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Cuál es la primera palabra? Cristo. Ahí está el arca, divino y humano. ¿Y qué más? Murió conforme a las Escrituras, ahí está la sangre. Pero también fue sepultado, mas resucitó. Y porque resucitó, ascendió, y ahora como sumo sacerdote está presentando esa sangre de su muerte, pero allá adentro, encima del propiciatorio. Ya no se quedó solamente allá afuera, en el atrio, en el altar de bronce, sino que ahora está intronizado. Lo que él hizo, esa es la base por la cual somos recibidos. Entonces nos damos cuenta de lo que representa esa arca. ¿Qué representa? La esencia del Evangelio. Cristo entronizado en el lugar santísimo, Dios y hombre, muerto expiatoriamente, resucitado y ascendido. Amén. ¿No es esa la esencia del Evangelio? Por lo tanto, esa es la doctrina de los apóstoles. Que la doctrina de los apóstoles es acerca de ¿quién? De su Hijo. En Romanos dice que el Evangelio de Dios es acerca de su Hijo, acerca de su persona y su obra. Eso es lo esencial. La persona del Señor, divina, humana, su lugar con el Padre, en la Trinidad, su lugar en la eternidad, amén, su lugar en los cielos, y ahora su despojamiento, su encarnación, su vida perfecta para que su muerte fuera expiatoria y no tuviera que morir por él mismo, sino por nosotros. Y luego resucitó y ascendió. De eso es que nos hablan los apóstoles. ¿Qué dicen los apóstoles? No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor. O sea, el tema de la doctrina de los apóstoles es el Señor Jesucristo. Por eso en Hechos de los Apóstoles también se nos dice que ellos todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar ¿qué? A Jesucristo. Jesucristo es el tema de los apóstoles. Jesucristo es el tema de las buenas nuevas de Dios. Por eso dice el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Por eso el primer lugar de estas cuatro cosas es la doctrina de los apóstoles, que está representando el arca, representando a Jesucristo, que representa el arca. Entonces ahora sí, podemos pasar al lugar santo. Lo que le sigue a esta peregrinación, ustedes saben que ellos ponían estas cuatro cosas, el arca y luego la mesa y el candelero y el altar de oro, lo ponían en unos montoncitos así, lo llevaban los levitas y todos tenían las cosas escondidas excepto el arca que iba adelante y tenía el azul por fuera. Las demás tenían los colores por dentro y por fuera, como hoy hablábamos por la mañana, estaban las pieles de tejones. Las pieles de tejones cubrían todo. Por dentro iba el color carmesí, pero por fuera iban los tejones. Pero en el caso del arca, por dentro iban los tejones y por fuera iba el manto de azul, como lo podemos leer en el libro de Números. ¿Por qué iba el azul por fuera en el caso del arca? Porque el Señor Jesús ya manifestó su gloria. En el caso nuestro, que estamos representados por ese candelero o por la mesa de los panes, la proposición y nuestras oraciones por aquel incensario y todo eso,
eso estaba cubierto por pieles de tejones, porque dice San Juan, ahora ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea que todavía tenemos esos tesoros guardados adentro de vasos de barro, y por eso por fuera estaban aquellas pieles de tejones. Pero en el caso del Señor Jesús no, porque Él ya fue glorificado, ya la gloria de Él que estaba dentro ya salió afuera. Entonces ahora, aunque Él se hizo hombre y permanece hombre para siempre, pues allá adentro están las pieles de tejones. Pero el manto azul ahora ya está por fuera, porque Él ya fue glorificado y Él es nuestro precursor. Amén. Entonces después le seguían dos cosas que estaban una frente a la otra. Ustedes recuerdan que la entrada del tabernáculo era por el oriente. Nosotros nos orientamos por el oriente sale el sol, que es una figura del Señor Jesús, que es el sol de justicia, y Él entra por el oriente. Por eso allá en Jerusalén la puerta del oriente está cerrada y nadie puede entrar por ella, porque por ahí solo puede entrar el Mesías, y Él va a entrar desde oriente hacia occidente. Por lo tanto, en el occidente era donde estaba el lugar santísimo y donde se ponía el arca. El altar de bronce donde se sacrificaba el cordero quedaba hacia el oriente, y el atrio en ese sentido quedaba hacia el oriente, esa parte del atrio donde estaba el altar, y estaba también el lavacro, y de allá se entraba de oriente a occidente. Por lo tanto, en el sur quedaba la diestra, ¿ve? Y en el norte quedaba la siniestra. O sea que al lado y lado, frente a frente, en el norte y en el sur, había dos cosas equivalentes, que era la mesa de los panes de la proposición y el candelero. Entonces vemos que después de hablar de la doctrina de los apóstoles, habla de la comunión unos con otros y el partimiento del pan, que están representados precisamente en el candelero y en la mesa de los panes de la proposición. Y la cuarta cosa en que perseveraba la iglesia primitiva, además de la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros y el partimiento del pan, era también en las oraciones. ¿Y qué otra cosa había en el lugar santo? Al frente del velo que separaba el santo del santísimo estaba el altar de oro donde estaba el incensario. Pero claro que el incensario en Hebreos se cuenta como si perteneciera al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque la oración se comienza en el atrio, y allí se le ponen los elementos, las especies, y allí se enciende el candelero, pero luego el sacerdote cruza el velo e introduce el incensario en el Santísimo. Y por eso en Hebreos aparece, a diferencia de en Éxodo aparece el incensario como perteneciendo al lugar santo, y en Hebreos aparece el incensario como perteneciendo al lugar santísimo. Y no es una contradicción, sino que justamente eso es lo que hace el Señor, porque nuestras oraciones no son en nuestro propio nombre, no es solo incienso, porque el incienso representa nuestras oraciones, pero el incienso está mezclado con especies que fueron machacadas, ¿ve? Que representa la obra del Señor Jesús. Entonces nosotros no entramos del santo al santísimo en nuestro propio nombre, sino que nuestras oraciones son en el nombre del Señor Jesús, mediante Jesucristo. Por eso esas especies machacadas se mezclaban con el incienso, ¿ve? Se mezclaban con el incienso, así como nosotros también no llegamos en nuestro propio nombre, porque si Dios nos ve fuera de Jesucristo, no quedamos en pie. Pero dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. O sea, por eso dice, lo que pidiereis al Padre en mi nombre.
Por eso nunca nos olvidemos que cuando venimos delante de Dios, no venimos en el mérito de lo que estamos haciendo, no venimos en el mérito de lo que somos en nosotros mismos, no venimos en el mérito de nuestras oraciones, ni de nuestras alabanzas, ni de nuestras ofrendas, ni de nuestro servicio. Venimos en el nombre del Señor Jesús. Venimos por la sangre del Señor Jesús. Venimos porque nuestro incienso está mezclado con las especies que fueron machacadas para que el Señor nos introduzca. Y por eso venimos es en los hombros del Señor. Venimos es en el seno del Señor. Amén. Sobre su pecho, sobre su corazón, sobre sus hombros. Así somos recibidos, somos aceptos en el amado. Amén. Ahí se nos abre puerta inmensa. Si vamos a querer llegar delante de Dios sin la sangre de Cristo, vamos a morir achicharrados. Pero venimos es en el nombre de Jesús que murió. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta cómo estas 4 cosas en las que perseveraba la iglesia primitiva ya estaban siendo tipificadas desde antes. Y aparece ahí el arca, aparece la mesa de los panes y el candelero, uno frente al otro, y aparece también el altar de oro del incienso que representa las oraciones de los santos. Y en estas 4 cosas nosotros perseveramos. Amén. Entonces, volvamos ahí donde habíamos dejado para hacer esta digresión necesaria. Volvamos otra vez ahí al 25. Por causa del tiempo, no podemos entrar en todos los detalles minuciosamente, pero quienes quieran dedicarle un mayor escudriñamiento, en manos de algunos hermanos, está un libro llamado La casa y el sacerdocio, donde estas cosas están tratadas de manera más exhaustiva. Ahora estamos solamente haciendo un resumen rápido y pueden sacarle fotocopias a ese libro, o si no lo pueden bajar de internet. Pueden entrar en tesoroscristianos.com y ahí hay libros de muchos hermanos y videos y audios. Entonces buscan ahí en los libros, y ahí van a encontrar ese libro, La casa del sacerdocio. Es un libro grueso, como de 700 páginas, donde se entra con más detalle en lo que aquí estamos apenas resumiendo a vuelo de pájaro, pero para tener la visión general. Amén. Pero en algo que sí quisiera detenerme un poquito, porque lo considero algo sumamente crucial, es en este versículo 10. 25:10 del Éxodo. ¿Por qué? Porque aquí la figura nos hace entender algo que Dios quiere que entendamos y que lo hemos ya estado entendiendo desde que comenzamos la serie, cuando Dios le edifica una mujer a Adán y se la trae, para que los dos sean una sola carne. ¿Ve? Entonces eso, la palabra edificación en el hebreo aparece por primera vez en relación con la mujer. La traducción Reina Valera que yo tengo acá dice: y Dios tomó una de sus costillas y le hizo una mujer y se la trajo al hombre. Pero el original hebreo dice: le edificó una mujer y se la trajo al hombre. Y el verbo edificar, como ya lo vimos en la primera reunión del viernes a la mañana, está uniendo la figura de edificación y de mujer, de bodas, de casamiento, de casa. La casa es la familia que empieza por el hombre y su mujer para multiplicarse y llenar la tierra. Y luego esa figura de la edificación se desarrolla, como pasamos ayer a la tarde, a Betel, que es la casa de Dios. Amén. Y de ahí pasamos a lo de esta mañana: harán un santuario para mí. ¿Se da cuenta cómo se va desarrollando ese edificio mujer, que es una línea mínima
con Betel, que ya parece un poco más profundo, y luego con el tabernáculo, el santuario, que aparece más profundo. Y hemos estado constantemente enfatizando dos palabras claves, que son la esencia de este misterio de Cristo y la Iglesia. Ese santuario se le llama el tabernáculo de reunión. La palabra clave es reunión. Reunión es como un casamiento, ¿se da cuenta? Vimos Betel, donde Dios ponía la punta de la escalera abajo en la tierra, porque Dios quiere el contacto del cielo con la tierra. Venga a tu reino. Hay que encontrar dónde poner la escalera en la tierra. En la tierra es donde el diablo se ha robado las cosas, porque el hombre se las vendió. ¿Ve? Él mismo fue vendido al poder del pecado, y la redención es la recuperación de lo perdido. Entonces Dios está buscando lugar en la tierra para ir recuperándola. Encontró a Abraham, aleluya, a su hijo Isaac, a Jacob, y después encontró al pueblo de Israel, y por lo menos el remanente, y los profetas, hasta llegar a la iglesia, y por lo menos los vencedores de la iglesia. Entonces Él está haciendo una carpa en la tierra. Llegó hasta el monte, y del Sinaí ya le dice: hijos, hagan para mí un santuario. Dios no se quiere quedar arriba tronando en el monte. Él quiere bajar abajo, y el tabernáculo fue revelado en el monte, pero construido en la tierra. Y Dios bajó del monte al tabernáculo a llenarlo. Cuando Moisés lo terminó, la gloria de Dios lo llenó. Y eso es apenas una figura, porque el verdadero tabernáculo es el misterio de Cristo, la iglesia. Cristo con la iglesia es el verdadero tabernáculo, pero Él nos va enseñando ese misterio con figuras simples, con las ideas claves, así como edificación, como bodas, ¿se da cuenta? Como hombre y mujer, ¿se da cuenta? Como cielo y tierra, como Dios, el marido y su pueblo, la esposa, o Cristo el esposo y la iglesia la esposa. Esas son las ideas básicas que aparecen en esas dos palabras: reunión, ¿ve? El tabernáculo. Y la otra palabra clave es pacto o alianza. Y el arca se llama el arca del testimonio, o el arca de la alianza, o el arca del pacto. Y por eso quería llamarles la atención al versículo 10 de Éxodo 25, para enfatizar eso. Porque si captamos lo que Dios quiere, Dios, ¿qué dijo de Adán? No es bueno que el hombre esté solo. Por eso empezamos por ahí. Le haré ayudadora idónea. Pero resulta que el Espíritu Santo por Pablo nos enseña que ese hombre solo, que era Adán, es figura de Cristo. ¿Ve? Figura de Cristo. Entonces Jesús dijo una parábola, que ya la recordamos: un rey que quiso hacerle bodas a su hijo. Eso es lo mismo que decir: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayudadora idónea. Pero ese hombre es figura de Cristo, por lo tanto Eva es figura de la iglesia. ¿Se da cuenta? Ahí está la pareja que aparece desde Génesis y termina en Apocalipsis. ¿Quién es la nueva Jerusalén que desciende del cielo, ataviada como una esposa para su marido? ¿Quién es? La esposa del Cordero, la Jerusalén de Dios. Pero ¿cómo se edifica esa Jerusalén final? Desde aquí, desde Génesis, está la primera mira, y eso va apareciendo a lo largo de toda la Biblia y se va desarrollando, y ya pasamos de Eva a Betel, y de Betel ahora ya estamos en el tabernáculo y estamos en el arca. Y miren, verso 10, harán, o sea que esa es la parte nuestra, porque primeramente dijo que teníamos que tomar de lo que Él ha provisto para presentarle ofrenda a Él y hacerle un santuario. Eso ya lo vimos esta mañana, pero hay que tomar de lo que Él provee. Amén. ¿De dónde salió Eva? De la costilla de Adán.
del propio elemento cedido por Adán. De ahí se le edificó una mujer, de su propio elemento, para que él pueda decir, como dijo Adán, esta sí ahora es carne de mi carne, hueso de mis huesos, es como que este es como yo. Esta no es como la vaca, sí, da leche, pero no puedo ni solo sabe decir mu. ¿Me entienden ustedes, hermanos? ¿Ven? Entonces, ahora harán, esa es la parte que esta mañana ya empezamos a introducir. Harán también, porque no solo hay que hacer esto, hay que hacer muchas otras cosas para el Señor. Le tenemos que hacer un candelero, que es la iglesia en cada localidad. Le tenemos que hacer una mesa de los panes de la proposición y le tenemos que hacer esos panes. Ya esta mañana estuvimos viendo esos detalles. Entonces dice, harán también un arca de madera de acacia. Por eso se dice harán. La parte nuestra es la madera. ¿Se da cuenta? La madera. Pero luego hay que revestirla con Cristo. O sea que Dios quiere contar con nosotros. ¿Se da cuenta? Él quiere contar con el hombre. Y dice, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. ¿Qué? Cosa curiosa. En la Biblia, la numerología de Dios, no estoy hablando de la cabalística, ni hermética, ni nada de esas de afuera que son copias del diablo, sino la revelada por Dios, la numerología de Dios revelada en la Biblia. Los números tienen sentido en la Biblia. El número 1, número de la unidad divina; el número 2, del testimonio, la segunda persona de la Trinidad, es el testigo fiel y verdadero de Dios, es su imagen en la cual Él se reconoce y por la cual Él se revela, el verbo divino. El número 3 ya es el número de las 3 personas, la Trinidad completa, es un solo Dios, no 3 dioses, un solo Dios, pero trino. Pero además de Él de existir, Él quiso que también existiera la creación. Pero entonces, ¿qué número le corresponde a la creación? El 4. En la Biblia el 4 es el número de la creación. Y en la Biblia el número 5 es la obra adicional a la obra de la creación. Él descansó el 7º día de su obra que hizo, la obra de la creación, pero después de la caída tuvo que empezar otra obra, ya no de la creación Él ya descansó. Pero como dice el Señor Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, quiere decir que hay otra obra, la de la redención. Y la redención es por la obra de la cruz. Y justamente el altar de bronce tiene 5 codos por 5 codos, ahí donde se sacrifica el cordero. O sea, el número 5 es el número de la reconciliación. 5 por 5, porque la obra de la creación es el 4, pero la otra obra que tuvo que hacer por causa de la caída de la creación, en la cual dice mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, es el 5, ¿ve? El ministerio de la reconciliación. Pero aquí nos encontramos con que las medidas del arca, la parte humana, ¿se da cuenta? Haremos con madera de acacia un arca, y esa arca tiene medias medidas. Es un rectángulo, pero en vez de ser de 5, es de 2,5. Y en vez de ser a la altura de Dios de 3, es de 1,5. ¿Se da cuenta? Vieron que es apenas medias medidas. Por eso es de alianza el arca. ¿Entiende? Es como si tú agarras una naranja y la partes por 2 mitades y de pronto ves que aquí hay una mitad. Quiere decir que en alguna otra parte tiene que estar la otra mitad. ¿Será que se la comieron o está en la nevera? ¿Dónde estará? Pero si tú ves media naranja, sabes que tiene que haber otra media naranja en alguna parte. ¿Se da cuenta por qué
Dios nos está simbolizando a nosotros como un complemento de Él. Dios es suficiente en sí mismo, pero Él es amor. Entonces Él quiere amar, ama y también tiene derecho a ser amado y adorado. Entonces el tabernáculo es de reunión. Si el tabernáculo está vacío, es como cuando nosotros estamos vacíos también, melancolía, sin sentido, soledad, absurdo. ¿Se da cuenta? Nosotros necesitamos vivir en unión con Dios para estar en la normalidad. Y Dios no necesita de nosotros, pero como Él nos ama, nos aceptó y quiere vivir con nosotros y quiere ser padre, porque Dios es padre y Él quiere tener hijos. Él ya tiene un hijo, pero ese hijo lo ama tanto que le provocó tener muchos como Él. Era el unigénito, ahora lo va a ser primogénito entre muchos hermanos. O sea, va a tener más hijos e hijas. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Por eso dice que Dios nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, ya no solo unigénito, sino el primogénito entre muchos hermanos. Y eso quiere decir también hermanas, claro. También hermanas. Entonces el Señor quiere tener hijos e hijas. Por eso Él desde arriba le dice, mira Moisés, háganme un santuario. Allá abajo, yo voy a bajar, como quien dice, aquí del monte voy a bajar, prepárenme un lugar y voy a ser vuestro Dios. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Dios quiere familia. Y esta mañana yo les recordé un versículo, pero ahora se lo quiero leer porque a veces no lo encontramos, entonces para que lo subraye si usted quiere y lo encuentre siempre, vamos al libro de Malaquías, justamente el último libro del Antiguo Testamento, ya para comenzar prácticamente el Nuevo, capítulo 2 de Malaquías, capítulo 2 de Malaquías. Vamos a leer desde el 14. Ahí en el 14 le explica algo que él va a hacer, que a él le trae tristeza, que está en el 13, dice, otra vez haréis cubrir el altar de Yahvé de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, porque estamos provocando lágrimas. Y a Dios no le gusta que provoquemos lágrimas. Y mire a qué se refiere con el siguiente versículo. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que estás molesto, Señor? Porque hacemos derramar lágrimas. ¿A quién le hacemos llorar? ¿Sabe a quién? A nuestra esposa. Y mire lo que dice Dios. Me diréis, ¿por qué? Porque Yahvé ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Note de qué está hablando Dios. ¿Por qué hacemos llorar? Porque somos desleales, adúlteros de corazón. Y a veces no solo de corazón. Entonces dice, Yahvé ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Por eso hay lágrimas y por eso el Señor se molesta. Y por eso era que el apóstol Pedro decía que nuestras oraciones son estorbadas si no sabemos tratar a nuestra esposa como un vaso más frágil. ¿Recuerdan que estorbadas porque el Señor se disgusta y queremos venir delante de Dios como si no hubiéramos hecho nada, como si pudiéramos abusar de ella? Y el Señor está serio y uno quiere hacerse el tonto como que ¿por qué está serio? Y quiere llegar y cantar y todo, pero Dios no está contento y por eso se disgusta.
Entonces viene y dice acá, verso 14, donde está la explicación del anterior. Yahvé ha atestiguado, Él es testigo de todo lo que pasa en el matrimonio, que es nada menos que una figura del misterio de Cristo. Una cosa sumamente importante. Entonces dice, y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto, no es cualquier mujer, es la de la alianza tuya. Hemos hecho una alianza. Para Dios, uno dice, pero dirán las personas, ¿y eso con qué se come? Alianza, eso, ¿cuál es el color? ¿Cuál es el sabor? Parece que es algo invisible, porque Dios es invisible, pero una alianza es la naturaleza de Dios, la lealtad, la transparencia, la sinceridad. Esa es la verdadera civilización, ese elemento del espíritu común entre el Padre y el Hijo, que es un mismo espíritu. El Espíritu Santo es el espíritu del Padre y el del Hijo. Esa es la esencia, de ahí surge lo que es la familia, de ahí surge lo que es la iglesia, de ahí surge lo que es civilización, y sin el Dios Trino no hay civilización ninguna, todo es barbarie. Lo que llamamos civilización romana, para Dios es una bestia espantosa y terrible. Civilización es la Trinidad formándose en la iglesia como el pan de la propuesta, de la proposición de Dios. ¿Ve? Entonces, ¿qué dice acá? Mire lo que dice. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y ahora mire el verso 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Ay, Dios tiene tanto espíritu que podía haber hecho varios, pero aquí hizo de dos uno. ¿Por qué él hizo de dos uno? Siendo que pudiera haber hecho uno por un lado y el otro por el otro lado. Pero ¿por qué dijo serán una sola carne? ¿Se da cuenta las dos medias naranjas? ¿Se da cuenta la figura para entenderle al Señor lo que hay en su corazón? ¿A qué somos llamados? ¿A ser leales, a ser uno? Siendo muchos, siendo dos, ser uno. ¿Por qué hizo él uno? Entonces dice aquí, habiendo en él abundancia de espíritu. Dice, ¿y por qué uno? ¿Cuál es la razón por la cual Dios hizo a dos uno? A Adán y a Eva los hizo uno. Y mire la razón, hermano. Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Por qué Dios hizo uno al hombre y a la mujer? Porque Él mismo busca una descendencia para Él. Él es un papá que quiere tener no solamente su hijo unigénito, sino que su unigénito sea primogénito entre muchos hermanos, y para eso Él hizo la humanidad. Él quería esto con toda la humanidad. Hagamos al hombre, ese hombre colectivo, ese hombre familia que llena la tierra. Pero los hombres no quisieron, entonces por lo menos la iglesia, por lo menos la iglesia, ¿ve? Por lo menos la iglesia. La familia es importantísima en la iglesia. Por lo menos la iglesia. ¿Por qué él hizo uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Captamos eso? ¿Qué es lo que Dios busca? ¿Por qué no nacemos como las piñas? El hombres y mujeres. No hace falta ni que sea ni hombres ni mujeres. Pero no, él hizo varón y hembra, para que sean uno y se multipliquen. ¿Y para qué Dios quiere que haya humanidad? ¿Saben para qué? Para Él tener familia. ¿Cómo vamos a matar a los seres humanos? ¿Cómo vamos a menospreciar un pequeñito? Si Dios nos encargó darle familia a Dios nuestro Padre, Él pudiera haberlo hecho de otra manera.
Para él sea y punto, pero a ti no le gustan ciertas cosas. En ciertas cosas Dios se involucra y te quiere involucrar a ti, nos quiere involucrar a nosotros. No está haciendo luces, no está haciendo solecitos y galaxias, está haciendo personas a su imagen y semejanza. Nunca había hecho esta cosa. Esa es la más grande cosa y la quiere hacer con la participación tuya, porque si tú no participaras de manera voluntaria, tú no serías a la imagen y semejanza de Dios, porque Dios es libre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son libres y están unidos en lealtad, en amor, en una misma naturaleza, en un mismo espíritu. Eso es lo que Él quiere. Y por eso Él no dice, sea la iglesia, y la iglesia aparece como si fuera un sol. Él no dijo así sea la iglesia. ¿Cómo Él hizo la iglesia? Como hizo a Eva. Tomó del material de Adán, que es figura de Cristo, y de ese mismo material edificó una mujer y se la trajo. Y los bendijo Dios y les mandó multiplicarse y sojuzgar la tierra, llenar la tierra. Esa es la civilización de la familia de Dios. Esa es la proposición de Dios. Esa es la torta hecha con muchos granos de maíz amasados, a veces adoloridos, quebrantados, pero Dios está haciendo una torta. Amén. De muchos granos nos vuelve flor de harina y nos amasa y nos mete en el horno, y a veces pensamos que la vida de la iglesia es un poco difícil y dura. Sí, es dura, claro, porque en nosotros se da la batalla contra Satanás, porque le damos la carne vendida al poder del diablo, y ahora Dios permitió que quedara atrapado el diablo, nuestra carne, para poder juzgarlo nosotros, cuando le decimos no a lo que Él nos propone desde nuestra carne vendida. Y ahí Él va a querer seguir insistiendo que usted siga, y usted dice, no, prefiero a mi Dios, prefiero su espíritu, prefiero su amor, prefiero la lealtad, prefiero la transparencia, prefiero la naturaleza de mi Padre. No te quiero, diablo, no quiero ser como tú. Quiero ser como el Hijo de Dios. Y ahí el diablo es expuesto en la cruz. Jesucristo expuso a Satanás a la vergüenza pública. Pero si nosotros somos conniventes con él, no lo estamos exponiendo, sino encubriendo, y somos sus compinches. Pero nosotros no podemos ser compinches del enemigo, hermanos. Nosotros fuimos creados para ser a la imagen y semejanza de Dios, y esta guerra se pelea entre el espíritu y la carne. Y es guerra contra principados y potestades en lugares celestiales, pero el punto, el campo de batalla es en la carne. ¿Se da cuenta también? Ahí es donde el enemigo está queriendo que seamos como él, y está peleando con Dios. Y cuando Dios le dice, ¿no viste a mi siervo? Ah, pero déjame que lo pruebe, vas a ver cómo te maldice, y vas a ver cómo esto y aquello. Y Dios le dice, puedes probarlo. Ay, 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 que diga eso de cada uno de nosotros. Pero dice que viene una hora de la prueba para probar el mundo entero, a ver quién está con Dios. Esa es la esposa, la que lo ama, la que guarda su palabra. Hay que entender el drama en que estamos insertados. Hay que ser consciente de la realidad de las cosas espirituales. Entonces, por eso dice aquí, él buscaba una descendencia para Dios. Nos encomendó hijos, ¿para qué? Para Dios, para que los tenga Dios como hijos y hijas de Él. Por eso tenemos que amonestarlos en el Señor
Y no tenemos también que cansarlos demasiado, como dice, que a veces se nos va la mano, a veces no entendemos qué significa tener hijos. Dios podía habernos creado a todos al tiempo, haya humanidad y punto, poder no le falta, pero así como íbamos a participar con Él. Usted sabe que usted no hizo ese muchachito, esa muchachita, usted no lo hizo, solo Dios puede hacer ese niño, esa niña, pero te usó a ti, usó a tu esposa, la familia. Es una obra conjunta de Dios con nosotros. Dios es la parte principal de la familia, es el principal de la familia, es el pater familias, el padre de familia. Entonces, esas palabras acá, y dice entonces, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Yahvé Elohim de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Yahvé Sabaoth. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces ahora sí podemos volver, todo esto está relacionado a Éxodo 25, donde estábamos viendo las dos medias naranjas. ¿Se da cuenta? Las medias medidas del arca del pacto. Esa palabra es, hermano, esa palabra es el reflejo del Dios Trino. Alianza. ¿Se da cuenta? Reunión. Hacia ahí va la iglesia. Por eso Dios hizo al hombre en familia. ¿Se da cuenta? 2,5. No 2,5. 2,5. Es el ministerio de ¿qué? Reconciliación. Concilio. Reconciliarse. Él dice que si no caemos a tierra y morimos, nos quedamos solos. ¿Se da cuenta? Tenemos que abrirnos a que el Señor nos permee con el espíritu suyo y su naturaleza y nos conquiste, nos civilice, que no seamos incivilizados, sino civilizados, de la ciudad de Dios. La ciudad que Él es el arquitecto, que Él es el constructor. En eso Él está. Hay que entenderle a Él, hermano. No podemos hacernos los tontos. Hay que venir y entenderle y decirle, amén, Señor, quiero, aquí estoy. Haga lo que tengas que hacer conmigo, pero alegra tu corazón en lo que dijiste. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Ahí está la ciudad de Dios, el reino, ahí está. Señoré. ¿Quién? El hombre colectivo, el hombre nuevo, la nueva Jerusalén. No podemos seguir perdiendo el tiempo porque se nos acaba, hermano. Y hay que calcular los gastos. Si vamos a edificar una torre o si vamos a pelear una guerra, hay que hacer buenos cálculos. Amén. Entonces, después habla muchas cosas que las pueden encontrar en aquel libro, La casa y el sacerdocio, como también en otros. Muchas personas en el cuerpo de Cristo han tratado de estas cosas. Pero ahora me voy a saltar lo de la parte de la mesa, ya hicimos una mención rápida, lo del candelero, y vamos a llegar al 26, capítulo 26 del Éxodo. Ustedes saben que el nombre de Dios tiene el valor numérico del 26. Yahvé es 26. Harás, Dios sigue hablándole al hombre. ¿Se da cuenta? Él podía haber hecho todo solo, pero ese no es el carácter de él. Él ama al Hijo y le muestra lo que Él hace para que el Hijo lo haga con Él, y nada de lo que ha sido hecho sin el Hijo. Y ahora lo máximo que Él quiere hacer ahora es que su Hijo se case
que tenga una Eva que sea como Él mismo es, que sea carne de su carne, hueso de sus huesos. Y Él dijo, separados de mí nada podéis hacer. O sea, Él quiere que hagamos las cosas con Él y también Él las quiere hacer con nosotros. Él puede hacerlas solo, pero eso no es lo que Él quiere. Por eso Él dijo, ¿cuántas veces yo quise juntar tus hijos? Pero tú no quisiste. Yo quise, pero tú no quisiste. Señor, ¿pero acaso tú no eres soberano? Sí soy. ¿Y acaso no eres todopoderoso? Sí soy. ¿Y puedes hacer eso solo? Claro que puedo, pero no quiero. Yo quiero que tú quieras lo que yo quiero. ¿Se da cuenta? Que haya un acuerdo, un consenso, una alianza, un matrimonio, una reunión. Así es Dios. Él no quiere existir Él solo. Él no considera eso bueno. No es bueno que el hombre esté solo, y ese hombre es Adán, figura de Cristo. Le haré ayudadora idónea, o sea, le daré a mi hijo una compañera que le dé a él lo que él me da a mí. ¿Se da cuenta? El hijo es fiel para con el padre, ahora él quiere que sea unigénito, sea primogénito entre muchos hermanos y tenga una esposa. ¿Entendemos? Esa es la civilización de Dios, la ciudad de Dios que Dios está edificando en nuestro espíritu, en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, y nos va conquistando para caminar con Él. Y ese es el principio del cielo. Lo contrario es el infierno. Entonces, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Aquí están las cortinas del elemento sacerdotal que nos habla de Cristo. Este azul, la divinidad del Verbo. Este carmesí, la encarnación del Verbo para derramar su sangre. Este púrpura, la realeza de aquel que murió, resucitó y fue glorificado, y es hombre, y es también Dios, es Dios y es hombre. Azul y carmesí, y juntos púrpura. Y lino, que representa la obra del Señor, las obras justas de los santos, que son las del propio Señor. El que venciere y guardare mis obras. Las obras de los santos son las obras del Señor con los santos. Y entonces dice, la longitud de una cortina de 28 codos, 7 por 4, 28. Número 4 es el de la creación y el 7 es el de la obra de Dios. ¿Se da cuenta? Él quiere hacer las cosas con nosotros. 7 por 4, 28. Y todas miden 28. No es que, bueno, aquí el hermano Gino va a medir 52 y aquí el hermanito fulano va a medir 17. Nada de eso. Nada de eso. Todas son de 28. ¿Se dan cuenta? Mire, las cortinas y las tablas todas miden lo mismo a los ojos de Dios. Él no hace acepción de personas. Entonces dice así, la longitud de 28 codos, la anchura de la misma cortina de 4 codos, la cortina, ¿ve? O sea, 4 por 7. Todas las cortinas tendrán una misma medida. ¿Por qué Dios lo dice así? Porque ese es el carácter de Dios. Dios es justo, Él no menosprecia a nadie. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Y harás lazadas de azul. Las lazadas es para entrelazar las cortinas. Son 10 cortinas. Entrelaza 5 por un lado y 5 por otro, y luego hace un tabernáculo. Así Dios comienza a trabajar con un equipo de hermanos por acá, por ejemplo con Jacobo, Cefas y Juan, trabajando
con los judíos en Jerusalén, y por allá hay otro equipo llamado el de Pablo, y con Bernabé, y con Silván, y con Timoteo, y con Lucas, trabajando con los gentiles. Pero de pronto dice el Señor: Pablo, vaya a conversar allá, vaya con Bernabé, vaya con Tito, y conversen allá, como dicen Gálatas, en privado, con Jacobo, con Cefas, con Juan. Y se reconocieron mutuamente, y se dieron la diestra de comunión. Y por allá había otro equipo, el de Apolo y Zenas, porque el Señor hace varios equipos en el cuerpo. Pero los distintos equipos estamos entrelazando las cortinas para formar una sola tienda. Y esas son las 50 lazadas de azul. El número 50 es el número de Pentecostés, es el número del Espíritu, que también es Dios, y por eso es el de color azul. Entonces miren lo que está haciendo Dios, como lo hizo en el Nuevo Testamento. Aquí está la figura, en el Nuevo Testamento está la realidad. Entrelazamiento de las cortinas por lazadas de azul. Tenemos que dejar a ese azul pasar por todo nuestro ser y entrelazarnos con todos nuestros hermanos. No es fácil, a veces las últimas que se unen son los polos contrarios, pero esos son los que al fin forman el tabernáculo. Vamos a leerlo. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas la una con la otra. Ese es el ministerio del nuevo pacto, por el lado de los judíos, por el lado de los gentiles, unos y otros. ¿Se da cuenta? Va juntando 5 por acá y 5 por allá, pero no se quedan así sueltitas. Cada uno está trabajando con unas, pero hay que unir la uno con la dos a través de lazadas de azul. Entrelazar las cortinas para que haya una sola tienda. Por eso Dios dijo: voy a necesitar que mi siervo Pablo se entrene desde juventud en hacer carpas, porque le tengo un trabajito. Yo tengo una carpa que estoy haciendo, la de mi tabernáculo, y voy a necesitar a alguien que sepa entrelazar los pedazos de las carpas para hacer una sola carpa. Aleluya. Necesitaba pescadores para pescar, entonces escogió a Pedro, y entonces ahí Pedro sabía cómo pescar, pero también necesitaba construir con los pescados una carpa, ustedes me entienden, hacer un solo cuerpo con todos los salvos. Entonces necesitaba también a Pablo y también a Juan para remendarle lo que se le iba descosiendo, los rotos, las roturas, los agujeros. Entonces dice: 5 cortinas estarán unidas una con la otra, el 5, recuerda el ministerio, y las otras 5, porque hay unos es con la circuncisión y otros con la incircuncisión, ¿verdad? Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Algunos están en las orillas, en los extremos. ¿Qué le parece? A la derecha, Mateo el publicano. Ese es ultraderecha. Pues sabía que los publicanos eran los aliados de los imperialistas. Ellos vivían del negocio con los imperialistas, no le importaba cuánto sufriera la patria del imperialismo. Ellos pagaban de antemano los impuestos al imperio y luego le cobraban los intereses a su propio pueblo. O sea que el pueblo tenía que pagar a los imperialistas romanos y además tenía que pagar lo que cobraban por el trabajito los publicanos. Esa era la ultraderecha. Y la ultraizquierda era Simón el Celote, y los celotes eran los nacionalistas. ¡Qué imperialismo! Mataban a los soldados romanos y mataban también a los publicanos y todo.
pero el Señor sentó en la misma mesa la ultraderecha y la ultraizquierda, como el candelero. El candelero tiene una caña central, que es el centro, y luego tiene un brazo de centro derecha y otro brazo de centro izquierda. Yo, como estoy mirando para allá, les toca a ustedes ponerlo al revés, ¿no? Y luego tiene otro brazo de derecha y otro de izquierda, y por fin tiene un brazo de ultraderecha y uno de ultraizquierda. Pero todos esos brazos se juntan en la caña central que representa a Cristo. El fruto del Espíritu dice que es no núcleo, o sea, el fruto del Espíritu es 9. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esas son las 9 manzanas del candelero, porque el manzano es el Señor Jesús. En Cantar de los Cantares, Él es el manzano. Por lo tanto, las manzanas son el fruto del Espíritu de Cristo. Entonces hay manzanas que son de centro. Por ejemplo, amor, paz y paciencia. Lo de centro derecha y centro izquierda se pueden juntar en el amor. Y derecha e izquierda se pueden juntar en una manzana que se llama la paz, porque es que las manzanas estaban 3 manzanas en la caña central, como ustedes pueden leer el candelero. Y luego había manzanas en cada brazo. Entonces los de centro derecha o izquierda se juntaban en la manzana de arriba, más fácil, amor. Pero ya bajando un poquito, se juntaban en la paz. Ya no son centro derecha ni centro izquierda, sino derecha e izquierda. Pero también había brazos en la ultraderecha, en la ultraizquierda, en los extremos, y se juntaban en una manzana más abajito, la tercera manzana, que se llama paciencia. Paciencia. Y hay virtudes de derecha, y también hay virtudes de izquierda. Por ejemplo, el gozo. Ustedes, cuando miran esas 9 de Gálatas, donde habla del fruto del Espíritu es tal, 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 y habla de 9, ustedes se dan cuenta que algunas las puede poner en el centro y otras las pone en la derecha y otras las pone en la izquierda. Porque Cristo, si nos vamos muy a la derecha o muy a la izquierda, se cae el candelero, pierde el equilibrio. Pero el Señor salvó toda clase de personas, salvó hasta banqueros, salvó, como un publicano era una especie de banquero. Y guerrilleros, Simón el Celote era un guerrillero. Y sin embargo están junticos ahí en la misma mesa del Señor, Mateo y Simón el Celote. ¿Se da cuenta, hermanos, qué corazón tiene que darnos el Señor en la iglesia para que nos quepan todos los hijos de Dios? Porque Él salva de toda clase de seres humanos. Él quiere que todos sean salvos. Si no son salvos es porque ellos no quieren y porque Dios no los obliga. Él tiene poder, pero ese no es su carácter. Dios no es un dictador. Si usted quiere irse al infierno con el diablo, es problema suyo. Él no quiere, pero si usted quiere, Él lo deja. Entonces, hermanos, hay equilibrio ahí. Entonces dice: harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión, lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. O sea, unos se fueron uniendo por acá unos con otros, y hermano, no le parezca raro, pero eso es la palabra de Dios. La casa de Dios, el tabernáculo de Dios, el cuerpo de Cristo es uno solo. Y aunque unas cortinas están por acá, otras por allá, Dios las va entrelazando de a poquito. Comienza unas por acá, otras por allá, y al final va entrelazando todo con lazadas de azul. 50, el Espíritu, la unidad del Espíritu, la unanimidad del alma, un solo corazón, una sola alma, y estando también juntos de cuerpo presente. Empieza en el Espíritu y de ahí pasa al alma y ahí pasa al cuerpo. Como dice, presentad vuestros cuerpos, no sacar el cuerpo,
sino presentar el cuerpo junto con el alma y junto con el espíritu. El espíritu mueve al alma y el alma mueve al cuerpo para estar de cuerpo presente, ofreciendo todos juntos un solo sacrificio. Ese es el sacerdocio del Nuevo Testamento. Debemos entenderle al Señor. Amén. Recibir su luz, el mapa, la tipología, la maqueta y edificarle lo que él dijo: me harás un santuario, así como yo te lo mostré en el monte, conforme al modelo. Y cuando tú ves que Moisés obedeció, hizo todo como Yahvé le había mandado, conforme al modelo de Dios, no el nuestro, sino el de Dios. Todos debemos sacrificar nuestro modelo en el altar de Dios, para que Él tenga el suyo, donde todos cabemos, sin necesidad de dejar de ser hígado. Si eres hígado, sigue siendo hígado, y si eres pulmón, sigue siendo pulmón. Si eres un dedito, sé ese dedito, pero que no nos encontremos un dedito solo en la calle, porque es terrible. ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad que sí? Entonces Dios va edificando su casa y dice así. Uy, me quedan pocos minutos, pero bueno. Tenemos 45 minutos. Así que usted puede tomar. Bueno, gracias. Bueno, entonces cuando me esté olvidando, me hace la señalita, me dice, amén, gracias. Sí. Amén, mi hermano. No, eso es después. Es cortar. Sí, entonces sigamos atendiendo ahí el 5. ¿Ves? Mire, 50 lazadas harás en la primera cortina. Ese es el número de Pentecostés. El mismo espíritu, como lo decían los apóstoles y lo de Jerusalén. ¿Pero cómo? El mismo espíritu que cayó sobre nosotros, los judíos en Jerusalén, también cayó allá sobre los gentiles en Antioquía. Exactamente, hermano. El Espíritu Santo es uno solo y está en todos los hermanos. En todos está trabajando, aunque no ha terminado el trabajo, pero el de Cristo ya está terminado, pero el del Espíritu, ¡ay, qué trabajo tiene el Espíritu Santo! ¿Verdad, hermanos? Pero aleluya. Entonces dice así: 50 lazadas harás en la primera cortina, y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina. Oigan esto, que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. O sea que son los que están contrarios los que tenemos que abrazarnos. ¿Qué cosa nos puso Dios? Las lazadas están contrapuestas. Y las que están contrapuestas son las que tienen que entrelazarse. ¿Qué nos parece? ¿Con qué se metió el Señor? ¿No? Aleluya. ¿Y en qué nos metió, verdad? Si alguno quiere salir corriendo, bien puede, pero después ¿para dónde se va a ir? ¿A dónde iremos? Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Ahora miren esto. Aquí, gracias a Dios, por ahora es de oro. Harás también, porque hace falta cierta presioncita del Espíritu en el hombre interior, como dice el Señor, el amor de Cristo nos constriñe. Mire cómo. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas, la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Aleluya. Esos corchetes, es esa presioncita, pero estos son los de oro. Hay otros corchetes para el cogote aquí, que son de bronce, de juicio, para mantener las cortinas de pelo de cabra también juntitas, a pesar de ser de cabra. Pero primero empieza por el hombre interior. Las cortinas de adentro son las del hombre interior.
Entonces los corchetes son de oro. Y los corchetes aprietan una con la otra, ¿verdad? El amor de Cristo nos constriñe y así de esa manera esas cortinas van a estar unidas. Las del hombre interior, pero como también está el vaso de barro, ¿no? Está el alma, está el ego, entonces ahora viene la otra parte. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra, esas son las del exterior. El hombre interior, lo que tiene que ver con el espíritu, son cortinas de azul, de púrpura, de carmesí y de lino fino. Esos son los aspectos de Cristo en nosotros. Pero ese tesoro lo tenemos en un vaso de barro que somos nosotros mismos. Una cosa es guardar la unidad del Espíritu y otra es alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento y ser no solo uno en espíritu, sino también un solo corazón, una alma, unánimes, combatiendo unánimes por el Evangelio. Porque para combatir ahora somos soldados. De muchachos, como le decía Pedro, iba donde querías, pero de soldados no. Los soldados marchan juntos. Usted ha visto los soldados de la China y los soldados de ahora que con Corea del Norte presenta esos soldados igualitos así. Y ellos hacen todo eso y eso que se van para el infierno. Imagínense lo que nos toca a nosotros. Ir al paso de Cristo, que no nos deje el tren, que andemos en un mismo espíritu, en una misma alma y en un mismo corazón. Esa parte del hombre exterior, esa es la de los pelos de cabra. Pero ya la cabra fue muerta, ya los pelos están tratados, pero están ahí. El hombre interior es de cortinas muy suaves, pero el otro es un poco áspero, ¿verdad? Nosotros somos ásperos. Cuando no estamos maduros, somos agrios. Como si una guayaba verde, ¿verdad? Difícil de tragar, ¿verdad? Cuando no hemos madurado somos difíciles de tragar. Pero no quiere decir que no somos frutas, solo que hay que estar un poco más al sol y a la lluvia, ¿verdad? Hasta que ojalá llegue el verano rápido. Pero entonces dice así: harás asimismo cortina de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. Aquí se le fue una de más. Todas las otras cuelgan, ya no tienen 28 sino 30 y cuelgan encima de ellas, pero la de la puerta, la número 11, la de la puerta, está enrollada para atrás. Es Cristo que murió para crucificar el viejo hombre, no solo para perdonarnos, sino liberarnos de lo que somos. Entonces dice ahí: y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta, el número del hombre, el viejo hombre, la doblarás, dice, la sexta cortina en el frente del tabernáculo. O sea, es la puerta del tabernáculo, Cristo. Y Cristo enrolló y echó para atrás, como lo dijo Satanás: va de retro, ponte a mis espaldas. Lo dejó atrás. Ese es el tratamiento de Cristo con el viejo hombre y con nuestra alma en la casa de Dios. Dios es muy realista. Dios sabe que en la casa de Dios estamos seres humanos y Él quiere hacer esa casa con seres humanos, a pesar de que heredamos el problema de Adán que el diablo provocó. Pero el Señor lo trató y ahora esas cortinas las va a cubrir. Y dice así: y harás, antes de cubrirla, 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. O sea,
el Señor no solamente tiene la unidad del Espíritu, sino también la unanimidad de alma y corazón. ¿Y quién hace esa obra? ¿Quién entrelaza cortina de cabra? El Espíritu Santo. Él es capaz. Yo no, pero el Espíritu Santo sí es capaz. Ese es su trabajo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron, hagamos al hombre, ese hombre colectivo, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré. Y entonces el Padre hace su parte, el Hijo la suya y el Espíritu la suya. Hagamos. Así que, hermanos, no le cerremos las puertas al Espíritu Santo. Dejémosle hacer lo que Él comenzó a hacer, porque el que comenzó la buena obra, y esta es la buena obra, este casamiento de su Hijo, el que comenzó la buena obra, la terminará. No cerremos la puerta antes de tiempo. Amén, hermano. Dejémosle al Señor continuar en nuestra vida. ¿Usted quiere o no? No me lo diga a mí. Yo soy igual que usted o peor que usted. Pero digámoselo al Señor. Yo quiero, Señor. Hágase en mí según tu palabra. Pero ahora llegamos a otros corcheticos que ya no son de oro, son los del cogote. Aquí también se usa la palabra cogote. Ah, bueno, entonces estamos en Latinoamérica. Entonces dice, a verso 11, vea, justo el 11. Harás asimismo 50 corchetes de bronce. El de oro es la contrición que nos produce el Espíritu. Dice, el amor de Cristo nos constriñe por dentro. Pero para mantener unidas a esas cortinas de pelo de cabra, los corchetes tienen que ser de bronce, y el bronce es la disciplina de Dios. Como decir, si no entendemos a las buenas, nos toca la disciplina. Si no recibimos el caballo blanco, detrás viene el rojo. Y detrás el negro. Y detrás el pálido. Y detrás del pálido el Hades. O sea que es mejor quedarnos con el blanco, destinado a vencer, ¿verdad? Y no que nos venga el rojito o el negrito o el pálido. Entonces, que no nos dé la pálida. También se entiende en Chile esa expresión, gloria a Dios. Amén. Entonces dice, harás 50 corchetes de bronce. O sea, como dice la Biblia, dice que no agraviemos en nada a nuestro hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como os hemos dicho y testificado, dice la Biblia. ¿Por qué Pablo no solo decía, sino testificaba? Porque él veía que si nos agraviamos unos al otro y nos queremos hacer los tontos y no arreglamos las cosas, el Padre tiene que esperar un rato, a ver, le he dado tiempo para que se arrepienta y no ha querido arrepentirse, entonces yo la arrojo en cama. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y los riñones. Riñones es que dice en la Biblia. Corazón dice la traducción, le pareció más bonito corazón que riñones. Pero son los riñones, la parte más de adentro. Eso es los corchetes de bronce, la corrección. Sí, un corchete aquí, en el cogote, ¿ve? Porque los del hombre interior son acá, adentro. El amor nos constriñe a hacer las cosas por amor, pero si no las hacemos por amor, el Padre va a tener que corregirnos. Como dice, ninguno agravie en nada a su hermano, porque Dios es vengador de todo esto, como os hemos dicho y testificado. O sea, Pablo les contaba muchos casos en que Dios había tenido que corregir. Yo le conté lo de la ventana, le conté lo del palo ese que le cayó en la boca a una hermana. Eso es solo para ilustrar, pero hay muchas cosas. Accidentes, quebraduras de piernas,
quebraduras de negocios, etcétera, etcétera. Porque Dios nos tiene que quebrar, si no cedemos. ¿Se da cuenta? El viejo hombre debe ser dominado. Ya fue crucificado con Cristo, bastaría con el Espíritu, pero si no, entonces dice, el hombre exterior se va desgastando para que el interior se renueve. ¿Amén? Entonces dice así: harás asimismo 50 corchetes de bronce. O sea, este trabajo de disciplina también es del Espíritu Santo. 50, número de Pentecostés. Los cuales meterás por las lazadas. Las lazadas son de azul, pero si no es suficiente, entonces meterás los corchetes de bronce por las lazadas. ¿Y qué más? Y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Es la cobertura, ¿verdad?, de la casa de Dios. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, porque hay algo que sobra, ¿no? Y es la parte de la cabra. La mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro, para cubrirlo. Esto es para que no se nos cuele la lluvia. Pero mire ahora lo que dice Dios, el 14, qué lindo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo. O sea, cubriendo todos los problemas de la iglesia está las pieles de carnero. El carnero es el macho de las ovejas, teñidas de rojo. El Señor perdonando, soportando los pecados de la iglesia, cubriendo todos esos problemas de cabra y de cobre. Cabra y cobre. Si hay cabra, hay cobre. Amén. Y el cobre cobra. Amén. Pero luego lo cubre con pieles de carneros teñidas de rojo. Qué precioso. Amén. El Señor es capaz de perdonar y cubrir. Él sabe, Él es realista, Él sabe con quiénes se metió a hacer esa tremenda casa de Él, con nosotros. ¿Cómo no iba a estar esto ahí? Y encima de eso dice, y una cubierta de pieles de tejones encima. O sea, inclusive todo eso está escondido. No hay apariencia, la gente no entiende, el que entiende es Dios y también los que están adentro. Amén. Y después entonces ahora sí llega la hora de las tablas, o sea, cada uno de nosotros. Harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. O sea, hay que enderezar lo torcido. Eso solo el Espíritu Santo. La longitud de cada tabla será de 10 codos. Todo está bien ahí. El número 10 es el número de la generalidad, como las 10 vírgenes, como los 10 cuernos. El número 10, el capítulo 10 de Génesis, la tabla de las naciones. O sea, en la casa de Dios no hay raza que sea excluida, no hay clase, todo tipo de lengua, pueblo, tribu, nación pertenece a la casa de Dios. Dios no excluye ninguna raza. Nosotros no podemos ser racistas, ni clasistas, ni andar con esos melindres del diablo. El Señor hizo todos los seres humanos y quiere que todos sean salvos. Y va a tener gente de toda tribu, pigmeos, vikingos, gringos, va a tener también cubanos, va a tener hasta venezolanos también, como Chávez y todos. No sabemos si Chávez dónde estará, pero quiero decir, Dios no hace acepción de personas, por tanto la iglesia no puede hacer. Pero entonces dice acá, que estén derechas, y la longitud es 10, pero la anchura, ponga atención a la anchura otra vez, codo
y medio. Otra vez, la mitad. Porque el número de Dios es el 3. Y donde están 2 o 3, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero una tabla solita solo tiene 1 y medio. Le falta el otro 1 y medio. ¿Se da cuenta? Por eso las tablas tienen que encajar una con la otra, estar juntas. ¿Por qué el ancho de las tablas, que somos cada uno de nosotros, esas tablas? ¿Por qué solo tiene 1 y medio de ancho? Porque dice, mejor son 2 que 1. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Por eso el Señor nos mandaba por lo menos mínimo de 2 en 2. Hay que estar por lo menos 2, si estamos 3 mejor. Por eso me alegro que vamos a estar contigo, hermano, viajando. Necesitamos estar entre 2 o 3 mínimo. Por eso los nombres de los apóstoles iban de a 2 en 2. Cuando tú lo lees en el griego dice Mateo y Tomás, Felipe y Bartolomé. Así, 1 y 1, 1 y 1. ¿Se da cuenta? Ese es el principio. Entonces las tablas, el ancho de una sola tabla no hace quórum. Ayer dijimos, bueno, hay quórum porque habíamos 2 o 3, muchos más, claro. Eso, hay quórum. Necesitamos saber que Pablo tiene que ir con Bernabé, los apóstoles con los profetas con los maestros. Porque si van solo los maestros, pues bueno, tenemos todo cuadriculadito, pero nos falta un poco de trapecio. Y si vienen solo los profetas, a veces como se quedan en el trapecio y no ponen los pies en la tierra y le toca a los maestros, como decía una vez el hermano Roberto Sáez, decía que los maestros son el terror de los profetas. Porque a veces los profetas son inspirados y salen diciendo cosas, pero a veces se le fue el alma también un poquito, se le fue un poquito a la emoción y le tocó usar la lija al maestro. Y a veces los maestros son muy cuadriculados, muy secos, falta un poco de espíritu también, de libertad, de cierta flexibilidad, cierta. No demasiado, pero tampoco demasiado tieso, demasiado enhiesto. Se necesita el equilibrio. El Señor sabe y dice, Bernabé y Saulo no tienen que ser iguales, al contrario, tienen que ser bien distintos. Y así se equilibran, así se protegen. Por eso el ancho de la tabla es apenas 1 codo y medio, no es un número perfecto, es una mitad. El 3 es el número perfecto. ¿Ve? Entonces, por eso nos habla de esto. ¿Cuántos minutos de los 45 llevamos? Oh, bueno. Entonces ahí sigue hablando, ¿no? 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, o sea, el sur, porque como esto está hablando es en Israel, el mediodía queda hacia la línea del Ecuador, que era el sur. En ese tiempo se le llama el sur, al mediodía. Mediodía es el sur. Entonces ya van 20 tablas al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. De plata, la redención, son personas confirmadamente redimidas. 2 vasos de plata debajo de cada tabla. Debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, o sea, al lado norte, 20 tablas, ya van 20 y 20, 40. Y sus 40 vasos de plata, y 2 vasos debajo de una tabla, 2 vasos debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, acuérdense que se entra por el oriente, y el lugar santísimo queda en el occidente. Entonces dice, allá en el occidente, 6 tablas, ya van 20, 40, 46, pero el número del nuevo hombre es el 48.
porque la Biblia habla del cuerpo de Cristo, que es el tabernáculo, como el nuevo hombre. El número hombre del hombre es el 6. Y el número del nuevo hombre, de la resurrección, es el 8, porque Jesús resucitó después del 7, del sábado, del domingo, que es el 8. Entonces el nuevo hombre, 6 por 8, 48. ¿Dónde están las otras 2 tablas? Entonces dice así. Pongan atención a estas tablas, qué interesantes son estas 2 últimas tablas. Estas últimas tablas son los catalizadores. Vamos a entender eso. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Un gozne es también como un corchete de bronce. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas, de suerte que serán 8 tablas, o sea, eran 6 más las 2 esquineras. Mire, hermano, Jesús dijo que los hijos de Dios eran hacedores de paz. Las tablas que van para el norte llevan una dirección, y las que están así en el occidente llevan otra dirección. Pero en la esquina hay unas tablas que no llevan ni esta ni la otra, sino que ayudan a las 2 a mantenerse juntas formando un tabernáculo. Y hay un gozne arriba que las mantiene. Miren, en química ustedes saben, algunos que han estudiado química, por lo menos en el colegio, de que a veces hay elementos químicos que no se pueden juntar uno con el otro. Y se necesita un tercer elemento que se llama catalizador para poder juntar los contrarios. Ese tercer elemento permite que los otros 2 puedan estar juntos. Usted sabe que en el tiempo de Wesley, un compañero de Wesley se llamaba George Whitefield. Y Wesley era wesleyano. Vamos a decir arminiano o nazareno, algo así. Y en cambio George Whitefield era calvinista. Uno tenía una dirección y el otro tenía la otra. Pero había un tercer hermano que casi nunca lo mencionan, que se llamaba Howard Harris, que era el que los mantenía juntos a los 2. Podía tener comunión con este y podía tener comunión con el otro. Y aunque uno era wesleyano y el otro era calvinista, podían servir juntos en aquel gran avivamiento. A veces había algunas discusiones, pero Howard Hart estaba ahí ayudándolos, hermano, y sirvieron juntos al Señor a pesar de que uno veía un ángulo y el otro veía el otro ángulo, y el tercero, ya no en discordia, sino en catálisis, aleluya, ayudaba. Esas son las tablas de las esquinas, que no llevan ni esta línea, sino que ayuda a que haya continuidad entre unos y otros para cerrar el tabernáculo y formarlo. Dice el Señor que los hijos de Dios hacen eso. Recuerdan, entre las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los que hacen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Necesitamos estos hermanos. No son muchos, pero se necesitan en el cuerpo. Hermanos que ayuden a mantener unido lo que por sí solo no se puede. Con el tercer elemento, el catalizador, hay paz. Necesitamos hermanos en las esquinas, para que no haya choques abruptos, sino que se pueda hacer la vuelta con más suavidad. Amén, hermanos. Gracias por este cuidado de Dios, tener estas 48 tablas, número del nuevo hombre, 6 por 8, 48. Entonces dice, harás también 5 barras. Ahora las barras, ¿qué hacían? Vea,
de madera de acacia, son igual que los hermanos también, del mismo material, pero esas barras son para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Porque fíjate, el Señor quiere que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros ayuden a perfeccionar a los santos para la obra de la edificación del cuerpo. Entonces las tablas estaban cubiertas de oro y de ese oro salían 5 argollas en cada tabla, y por esas argollas pasaban las barras para mantener todo el tabernáculo ajustado, porque si no hubiera el ministerio, las tablas se pueden ir para adelante o para atrás, pero lo que mantiene perfeccionados a los santos es el ejercicio y el ministerio del cuerpo. ¿Ve? 5 barras, apóstoles, que era la más larga, que dice que va desde un extremo al otro, apóstoles, también profetas, pastores y maestros y evangelistas, todas paralelas. No había guerra de barras, no. Eso hacemos en la denominación y también fuera de ellas, en la carne lo hacemos, pero Dios las puso todas paralelas en una misma dirección, y cada barra sostenía el ministerio completo, lo recibía con esos 5 argollas de oro. Por ahí pasaban las 5 barras, porque hermano, nosotros no somos de Apolo, pero Apolo es nuestro. No somos de Pablo, pero Pablo también es nuestro. No somos de Cefas, pero Cefas también es nuestro. Todo es nuestro, pero nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Entonces todas las tablas, mire la receptividad de las tablas a la plenitud del ministerio del cuerpo. Cada uno hace su parte, siguiendo la misma dirección, todas las barras pasando por todos los argollas de oro, porque tiene que ser de oro, porque si no viene del Señor mismo esto no sucede, pero es el Señor el que nos da receptividad para aprovechar todo lo que hay de Cristo en todos los que son de Cristo y edificar un solo tabernáculo y una sola tienda para el Señor. Eso es el plano de Dios. Esta es la maqueta. Entonces dice así: y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro, esos son los apóstoles, y cubrirás de oro las tablas, o sea, revestidos del nuevo hombre. Y harás sus anillos de oro para meter por ello las barras, también cubrirás de oro las barras, aleluya. Y, ahora sí, alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y luego por fin la última parte habla de los velos, porque entre el lugar del atrio y el lugar santo hay un velo, y entre el lugar santo y el santísimo hay otro velo, y hay 4 columnas para el velo, el de más adentro, y la primera columna y la segunda hacen una sesión. La segunda columna y la tercera hacen una segunda sesión, y la tercera columna y la cuarta hacen una tercera sección, porque el tabernáculo es la casa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero la cortina del medio está rajada de arriba abajo, porque ese es el Hijo. ¿Ve? El Hijo, cuando Él murió, rasgó. Así por eso era también las medidas de las especies. Este era 500 ciclos, este era 500 ciclos, pero la mitad era 250 y 250, rajado por la mitad. El Señor murió por nosotros. Esa casa es la casa de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y por eso adentro son 4 para hacer 3. Y más afuera son 5 para hacer 4. Las 5 columnas del ministerio, como los pórticos del templo, que después pasaremos de la tipología del tabernáculo al templo, porque Dios va añadiendo y añadiendo y añadiendo detalles espirituales. Todo esto no es arquitectura, hermano. Todo esto es espiritualidad. Si no captas la espiritualidad de esto, no has tocado la esencia de estos mensajes. No es nada de arquitectura. Dios no nos está enseñando arquitectura, nos está enseñando a Cristo, la naturaleza de Cristo, del misterio de Cristo, que es la iglesia. Entonces ahí aparecen esos velos, ya hice el resumen y creo que ya hemos terminado por hoy. Vamos a orar al Señor. Querido Padre, qué fácil es hablar, Señor, y qué complicado es para nuestra carne someterse a ti. Por eso, Señor, no queremos ser solo habladores ni oidores, sino hacedores. Te rogamos que tengas compasión de nosotros, Señor, que nos concedas hacer lo correcto cada vez, lo mejor que podemos cada vez, para que así tú seas exaltado y tú tengas ese santuario, porque tú quieres morar entre nosotros, Señor. Que no ahuyentemos la paloma, que puedas morar entre nosotros, que tu presencia sea en tu casa, llena de gloria esta casa, Señor. Prepáranos, limpiemos la casa, Señor, para que tú estés cómodo entre nosotros, porque eres nuestro Padre, nuestro Rey, y somos la familia real, los hijos y las hijas de Dios. Gracias por convidarnos, Señor. Ayúdanos en el nombre del Señor Jesús, que no te mintamos. Ayúdanos, Padre. Te ponemos todo nuestro ser en tu mano, para que tú seas exaltado y glorificado, para que termines lo que has comenzado desde el principio y cada vez avanzas más. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. La gracia y la paz del Señor sea con los hermanos. Los hermanos pueden apagar los grabados.